lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile. Bien, bienvenidos como cada miércoles a su programa en Cineforo Católico. Ya saben que los días miércoles tratamos de hacer diferentes entrevistas a laicos, sacerdotes, religiosas, y también en esta ocasión es algo que ya habíamos planeado, planteado, más no planeado. Ahora sí que Dios nos va llevando hacia ello. En cierta ocasión Alejandro me dijo, sería bastante interesante pues tener un diálogo con representantes de otro tipo de iglesias y sobre todo de iglesias cristianas relacionadas con pues eso, con la devoción y la fe que tenemos hacia Jesucristo. Y en esta ocasión vamos a estar hablando precisamente con el reverendo Jorge Bravo, que también es obispo emérito de la Iglesia Metodista del Perú, y nos va a platicar en unos instantes sobre los 25 años de justificación de la declaración conjunta. Ya estaremos hablando con él acerca de qué se trata. Yo estuve platicando antes de entrar al en vivo, y pues sí, es bastante interesante lo que él nos está comentando. Desconozco si esto que vamos a hablar llevándose a cabo aquí en México o en otros lados, pero lo que sí es que una vez al año el Papa siempre nos invita a que hagamos una semana de oración por la unión de los cristianos. Y ha habido ya varias pues acercamientos del Papa actual, que es el Papa Francisco, con la Iglesia protestante y también con los ortodoxos, ¿no? Entonces, eso vamos a verlo en unos instantes con el reverendo Jorge Bravo. Pero bueno, ahorita recuerden, es miércoles 13 de noviembre, son las 8:47 hora de México, 9:47 hora del Perú. Y bueno, recordándoles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Telegram, en WhatsApp, en Facebook, en TikTok, en Instagram. Y en Instagram tenemos una variante, ahí nos encuentran como Católico Cineforo, pero en cada una de estas pueden encontrar actividades que realizamos de forma distinta. Y también tenemos una pequeña tienda virtual. Recuerden que tenemos estas figuritas que se llaman amigurumis, que son imágenes o más bien como muñequitos tejidos a mano, y miden 18 centímetros de alto y 6 centímetros de diámetro. Y tenemos imágenes de la Virgen de los Dolores, San José y el Niño Jesús, el Padre Moisés y la Serafín, la Virgen del Rayo y la Virgen de Guadalupe. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y también a otros integrantes de nuestro canal. Entre ellos está Cineforitos, esta sección que es para los niños pequeños, a cargo de Heidi Eugenia Méndez en Pualteca. Se ha tardado un poquito en darnos más material, pero bueno, está un poquito ocupada. Pero ella también es la creadora de los amigurumis, entonces para que estén al pendiente de ello. También recuerden a Anita, también a veces sus ocupaciones no lo permiten, pero por lo regular ella nos acompaña con el rezo del Santo Via Crucis los días viernes por la noche. Y lo que sí tenemos una vez al mes es esta platicando con el Padre Ignacio, esta hermosa plática que siempre nos da él una vez al mes, un domingo al mes. Recuerden, él es el Padre Ignacio Arroyo, es sacerdote exorcista y nos platica de diferentes temas, le pueden hacer preguntas. Y el próximo programa con él es el último domingo de este mes. Y
vamos a hablar precisamente sobre el Adviento, preparándonos hacia la Navidad. Y ahora sí, antes de irnos con el obispo emérito de la Iglesia Metodista del Perú, Jorge Bravo, vamos a realizar nuestra oración al Espíritu Santo para que nos acompañe en este momento y nos ayude a entender toda esta información y a entablar un diálogo como debemos de hacerlo, ¿no? Con todos aquellos que creen igual que nosotros en Cristo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya nada más déjenme abrir la pantalla para darle la bienvenida a nuestro invitado que está con nosotros desde Perú, y agradeciéndole a él y agradeciéndole a Marcos Nodre, quien fue el que nos dio su contacto e hizo posible todo esto. Bueno, es como la mano de Dios la que se metió, porque como les decíamos, teníamos ya la intención de entablar un diálogo y conocer un poquito más de otro tipo de cristianismo. Y esta ocasión Dios nos llevó hacia precisamente la Iglesia Metodista y este documento bastante interesante del cual nos va a hablar el obispo emérito de la Iglesia Metodista del Perú. Y déjenme ahorita abrirle una pantalla. Aquí estamos. Buenas noches, reverendo, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, estimada hermana. Yo me siento muy feliz y contento de poder participar en este foro, ¿no? Católico, y me siento desde ya como en casa, ¿no? Porque creo que nos debe mantener esas relaciones. Y aquí en Perú nosotros tenemos muchas relaciones con hermanos y hermanas católicas, ¿no? Y entonces para nosotros es algo muy interesante poder conversar, dialogar, reunirnos en jornadas comunes, en oraciones. Entonces, para mí estar acá hoy frente a ustedes, me siento muy feliz y muy contento y agradecido por la invitación que se me hizo, porque lo hizo el hermano cuando estaba filmando el día de la reforma en un convento de monjas, y él se me acercó y me dijo, obispo, usted puede tener una entrevista, le hago el contacto. Ahí quedó todo. Pero no sabía que este contacto venía desde México. Así que muchas gracias, hermana, por darme una oportunidad de poder compartir, ¿no? Un tema que ha sido un tema muy álgido por muchos años y que gracias a Dios ya ha sido superado. Sí, así es. Y pues sí, de nueva cuenta, pues le agradecemos esta noche que esté con nosotros. Y antes de ir en sí con el documento, nos gustaría que nos platicara un poquito el origen de la Iglesia Metodista, porque a lo mejor nuestro público no tiene tanto conocimiento de ello. Muy bien. Bueno, nosotros como Iglesia Metodista surgimos, digamos, en el ámbito internacional un 24 de mayo de 1738 en Londres, Inglaterra. El fundador de nuestra iglesia ha sido el reverendo John Wesley. Él era un sacerdote anglicano en la iglesia anglicana en Inglaterra, pero ¿qué pasó, no? La iglesia anglicana se había congelado en su espiritualidad, no había mucha acción y no había mucha motivación en la misión. Entonces este sacerdote ¿no? Tuvo una experiencia de fe, una experiencia con el Espíritu Santo, y un 24 de mayo de 1738 él fue a una capilla para orar, para escuchar la palabra, y sintió, dice, en su corazón un ardor, como un calor que le hacía
convencer de que sus pecados le habían sido perdonados, que Jesucristo era el Señor y que lo llamaba para una misión. A partir de ahí, él comenzó a desarrollar la prédica, comenzó a formar grupos, ¿no? Pequeños grupos, y claro, la iglesia anglicana no estaba muy de acuerdo de que él hiciera esto, porque él estaba, digamos, removiendo, ¿no?, las bases de la iglesia anglicana. Le estaba diciendo, ya pues, muévanse, anímense, déjense llevar por el Espíritu, no estén congelados, ¿no? Pero parece que conocemos a los ingleses, muy ellos dijeron, no, no, no. Y entonces casi lo echaron, ¿no? Lo echaron de la iglesia, y él entonces formó con las personas un movimiento de renovación, que la gente le puso metodista porque eran jóvenes estudiantes que tenían una disciplina, que tenían un calendario para predicar, para estudiar en la universidad, para salir a visitar, y entonces eran muy metódicos. Y ahí viene el nombre de metodista. La gente, al verlos, les puso como chapa, digamos, como insulto, ¿no? Metodista. Entonces, ese nombre, Wesley lo asimiló como, digamos, como algo, en lugar de ser una burla, como algo beneficioso, ¿no? Entonces, así surge la iglesia metodista en Londres, y luego se expande por Estados Unidos, Europa, África, Asia, y llega a América del Norte, América del Sur, y en México también hay iglesia metodista, ¿no? Hay. Y bueno, ahora estamos en casi todas partes del mundo como iglesia metodista. Bueno, así surgimos, digamos, en el ámbito internacional, ¿no? Ya. Entonces, De hecho, aquí, ahorita que dice que aquí en México, nosotros vivimos casi, bueno, en la Ciudad de México, y hemos ido mucho al centro histórico para nosotros, y ahí justamente hay una iglesia metodista en la calle de Gante. Ajá, sí, pues. Sí, y está, una de las curiosidades es que está en un templo, o parte de un templo que fue de los franciscanos, si no me equivoco. Ajá. Y sí, hemos pasado por ahí y hemos escuchado y todo, y tiene una placa de la iglesia metodista, pero ignorábamos realmente, pues, que hubiera ya este diálogo. O sea, sí sabemos que ha intentado haber acercamientos, precisamente como usted nos comentaba, para ir limando esas asperezas que surgieron con la separación, ¿no? Sí, así es. Pero, a ver, usted platíquenos, ¿cómo van en el Perú esas pláticas que ha habido, esos acercamientos? Esta reunión, con motivo también de la justificación de este documento que ahorita déjeme, lo voy a poner en pantalla, para que nos platique cómo va ese asunto con el documento. Bueno, yo puedo decirle que como obispo de la Iglesia Metodista he participado en muchas reuniones con el clero de la Iglesia Católica, inclusive cuando el Papa, digamos, Juan Pablo II, y vino al Perú, nosotros hemos participado, hemos tenido reuniones. Y nosotros tenemos una relación muy fluida con, por ejemplo, el padre Gustavo Gutiérrez, ¿no?, que falleció, peruano, sacerdote. Él fue el autor del libro Teología de la Liberación. Con él hemos tenido muchas reuniones, ¿no? Desayunos, jornadas de oración, hemos firmado documentos, inclusive han habido en la YMCA, IMCA, hay jornadas de desayuno, y ahí van muchos católicos y muchos protestantes. Entonces, nosotros tenemos una relación muy fluida con la Iglesia Católica, ¿no? Y esto se enfatizó a partir de Vaticano II, ¿no? El Concilio Vaticano II, que abrió sus puertas, ¿no es cierto? A partir de ahí, la Iglesia cristiana peruana
ha mantenido un diálogo muy fructífero en todo lo que significa la proclamación del Evangelio, pero también la voz profética, ¿no? De denunciar aquellas cosas que están mal, ¿no es cierto? Pero también anunciar las cosas buenas que el Señor genera. Entonces, en esa relación hemos venido desarrollando muchas actividades. Y justamente hace 25 años, pues, ¿no? Se firmó este documento sobre la declaración de la justificación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana en Alemania, un 31 de octubre de 1999. Y a partir de ahí nosotros hemos venido enfatizando este asunto, hemos venido conversando, y en este año, al cumplirse los 25 años, pues decidimos abrir nuestras puertas e invitar a todos, ¿no? En la iglesia, en este diálogo han estado franciscanos, dominicos, ¿no? Diversas órdenes católicas que hay, como también iglesia reformada, luterana, ¿no? La iglesia metodista, la iglesia anglicana. Entonces hemos tenido muy buena participación. Y de ahí es que surge este documento, ¿no? Que me parece inédito porque ha sido elaborado aquí en forma conjunta. ¿Sí? Ha sido hecho entre hermanos católicos y hermanos evangélicos, ¿no? Así que es un documento mutuo, ecuménico, y que da a conocer de qué se trata esta situación de haber firmado un documento, yo lo llamaría entre comillas, se firmó el documento de la paz, ¿no? Donde se dejaba de lado todas estas controversias, problemáticas que surgió con la reforma de Lutero en 1517 en Alemania, ¿no? Y justamente este documento se firma en Alemania, ¿no? Y a partir de ahí es que nosotros venimos trabajando, y por eso le he compartido este PowerPoint, que es un resumen de lo que significa este documento. Sí, le comentaba que es muy, muy interesante. Digo, desconozco si aquí también haya ese tipo de documentos, pero lo estuve leyendo y estuve viendo y la verdad es bastante interesante porque habla precisamente de lo que nos une, ¿no? De lo que nos une y no de lo que nos separa. Ajá. Creo Sí, que pues. esta es la justificación de la declaración conjunta. Ajá. Sí, digamos hasta antes de este documento, ustedes saben, ¿no? Que en 1517 surgió la Reforma y la Iglesia Católica reaccionó, ¿no es cierto? Y en el Concilio de Trento, ahí, digamos, se agudizó la cosa. Y de ahí, bueno, hubieron dificultades, pero gracias al Espíritu Santo que siempre sopla, ¿no es cierto? Sí. Permitió, pues, ¿no? Que un 31 de octubre de 1999 la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana se sentaran juntos a dialogar sobre este tema de la justificación, porque ese fue el tema de la discordia, ¿no? Brevemente lo puedo decir. Para la Iglesia Católica, en ese momento bastaba con hacer algunas acciones, algunas obras, algunas actos de amor y ya se era justificado, ¿no? Mientras Lutero dice, no, eso no es así. Se justifica cuando la persona, ¿no? Recibe en su corazón a Cristo. A partir de ahí ya es justificado y perdonado. Entonces, esa situación se mantuvo por muchos años y a partir del 31 de octubre de 1999, entonces ahora se ha logrado, ¿no es cierto?, un consenso en la justificación. Se ha visto que la gracia y la fe es común, ¿no? Es común para todos, que las buenas obras y la salvación son el reflejo de ese amor al prójimo, ¿no? Entonces, la fe, como dice Santiago, sin obras es muerta. Y aquí entonces se está diciendo, ¿no? Que los actos de amor y las acciones que se hagan a favor del prójimo es parte de esa fe
que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Además, es el mandamiento de Jesús. Recuerden que Jesús dijo que todos los mandamientos se resumían en dos, ¿no? Ama a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo, ahí se resume todos los mandamientos. Entonces, esto está en concordancia, ¿no? Y además, este documento que se ha firmado permite la reconciliación. A partir de ahí, se supone que la Iglesia católica con la Iglesia protestante, se supone, se han reconciliado. Porque este documento ya no solamente fue firmado entre la Iglesia católica, ¿no es cierto?, y la Iglesia luterana, sino también se unieron la Iglesia reformada, la Iglesia anglicana, la Iglesia bautista, se han sumado a la firma de este documento, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? Y entonces esperamos nosotros que este documento no sea un mero documento escrito, un mero papel firmado, sino que permita seguir dialogando, conversando y superando, pues, ¿no?, las cosas que pasaron. Y como usted dice, pensar siempre en las cosas buenas, en lo que hoy podemos hacer juntos, ¿no? Es como si, por ejemplo, nosotros aquí en Perú decimos al que gobierna el municipio, le llamamos alcalde, ¿no? Entonces, supongamos que el alcalde nos diga, necesitamos sembrar 10.000 árboles, y invitan a la Iglesia Católica, a la Iglesia Protestante y a otros más. Es ahí donde nosotros participamos, ¿no es cierto?, por el bien común. ¿Qué importa lo que esté cada quien pensando? Lo importante es, ¿no es cierto?, hacer actos de amor. Entonces, ese espíritu es el que nosotros estamos aquí en Perú manteniendo muy buena relación, ¿no? Y este documento, digamos, habla de las bases bíblicas, ¿no es cierto? Habla de las bases bíblicas de la justificación, y también habla de cómo ahora la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana han concordado en temas que en 1517 era imposible conversar. Bueno, el Sí. documento que ahí está nos plantea, ¿no es cierto?, que ahora podemos trabajar juntos, podemos leer la Biblia juntos, podemos orar juntos, y también podemos servir a nuestro prójimo juntos, y que no debe haber nada que nos separa, ¿no? Eso, por lo menos aquí en Perú, yo siento que hemos avanzado bastante, ¿no? Y por eso que le decía con mucha alegría y con mucho gozo que este documento para nosotros es un documento, como le digo, hecho por todos. Han participado monjas, sacerdotes, franciscanos, pastores, obispos, inclusive la sociedad bíblica, que en México también hay sociedad bíblica, ha participado también activamente en la redacción de este documento. Así que yo espero que en México, no sé cómo están, pero espero que también en México se difunda, ¿no?, este documento, porque ha sido firmado a nivel mundial, ¿no? Es decir, no ha sido firmado en Perú, sino este documento se ha firmado en Alemania, ¿no? Con el representante de la Iglesia Católica y el representante de la Iglesia Luterana. A partir de ahí, como decíamos, entendemos que ahora estamos reconciliados. Lo que pasó hace más de 500 años, bueno, ya pasó, ¿no? Sí. Y ahora vivimos una alegría y un gozo de, por ejemplo, ¿no?, el 31 de octubre de este mes, como le dije, ¿no?, nos hemos reunido en un convento, un claustro de unas monjas allí, y hemos estado reunidos más de 100 personas, y hemos celebrado juntos, ¿no?, juntos, el día de la Reforma, 31 de octubre, ¿no? Y el hermano que me hizo el contacto, él ha filmado los videos, y ahí se puede ver
¿no? Toda esta participación ecuménica, ¿no? Para mí Sí, es una gran señal, ¿no? sí. De que Dios quiera que mañana podamos caminar de la mano, ¿no? Caminar de la mano haciendo el bien y proclamando las buenas nuevas del Señor. Sí, así es. Y pues de verdad es un gusto pues ser así como un canal para difundir este documento porque sí me pareció muy interesante porque como lo estábamos tratando, ¿no? Siempre nos fijamos en nuestras diferencias y en lo que pasó, ajá, en esa separación con Lutero y bueno, toda esta circunstancia, pero no nos fijamos en lo que nos puede llegar a unir y que este documento nos está pues plasmando, ¿no? Y ahorita estaba viendo dentro de los antecedentes que marca este documento, hay uno que, a ver, no sé, usted platíquenos. Dice que los factores del siglo XX, entre ellos está el Vaticano II y los diálogos ecuménicos realizados desde entonces. Sí, como le decía al comienzo, para nosotros, los peruanos, digamos, eh, el Concilio Vaticano II realizado en Medellín, ¿no es cierto?, en Colombia, fue una gran apertura de la Iglesia Católica hacia el diálogo, hacia insertarse en la realidad que estaba sucediendo en el mundo, especialmente en América Latina. Es ahí, a partir del Vaticano II, donde las puertas se abren, se produce el diálogo. Ahí está presente el padre Gustavo Gutiérrez, ¿no? No sé si ustedes lo han escuchado o han leído sus libros de él, pero su libro más famoso que él escribió fue La Teología de la Liberación, que Ah, revolucionó la teología católica y protestante en América Latina, ¿ve? A partir de ese concilio, ¿ve? Y también los otros diálogos que se mencionan ahí han ido permitiendo que protestantes y católicos, y también hay ortodoxos también por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa también ha participado en este documento, ¿no? Su representante, participen, digamos, de forma activa. Sí, esos acontecimientos que se señala, ¿no? El Vaticano II, las conferencias, los movimientos de renovación, todo eso ha servido para seguir abriendo puertas. Entonces son antecedentes, ¿no? Que han ayudado a que, por lo menos, ¿no? Yo lo siento, aquí en Perú tenemos una relación muy, muy buena con digamos, con el arzobispo aquí en Perú, conversamos, nos reunimos, participamos, tenemos jornadas de oración por la paz, ¿no? Inclusive nos reunimos con otras iglesias, budistas, musulmanos, ¿no? Y muchos más. Nos reunimos para orar por la paz, ¿no? Bueno, ya. esa es la experiencia que le puedo compartir desde Perú, ¿no? Sí, de verdad, pues toda esta información, pues sí, a veces la desconocemos. Y mire, ahorita nos estamos enterando de esta situación del Vaticano II, que fue un parteaguas para empezar ya así como que entrando más en diálogo con las iglesias que se han separado, ¿no? Ujú. Y de hecho, aquí avanzando en el documento, viene algo sobre las partes. Habla acerca de quienes estuvieron por parte del Vaticano y la Federación Luterana Mundial. Sí, ellos son los dos estamentos que el 31 de octubre de 1999 en Alemania se sentaron en una mesa para firmar el documento. Pero este diálogo ya venía bastante tiempo atrás, ¿no? Pero tanto el Vaticano como la Iglesia Luterana acordaron el 31 de octubre de 1999 en Alemania firmar, llamémosle, el documento de la paz, ¿no? Que en verdad se llama el documento de la declaración de la justificación por la fe, ¿no? Que es lo que Pablo en Romanos
1:17 habla, ¿no? ¿No? El justo, ¿no? Se salva por su fe, ¿no? Entonces, la justificación viene por la creencia en Jesucristo, que es nuestro Salvador, ¿no es cierto? Él es el que nos perdona, Él es el que nos justifica y Él es el que nos hace justificados. Entonces, ese es el tema que estuvo en discusión en 1517. Hoy, como usted verá en el documento, estamos de acuerdo de que ¿no? Solo por la fe, el justo, la persona vivirá, ¿no? Romanos 1:17, ¿no? Eso lo dijo Pablo. Entonces, nosotros hemos venido continuando, porque a esta firma del documento, que fue entre Vaticano y la Iglesia Católica, se sumaron otras iglesias, ¿no? La Iglesia Anglicana, la Iglesia Reformada, la Iglesia Metodista y la Iglesia Presbiteriana, ¿no? Se han sumado a este documento. Por eso que, por lo menos en Perú, yo sé que ellos difunden este documento, ¿no? Y hemos participado juntos, ¿eh? Este documento ha sido elaborado, como les dije una vez más, entre todos, ¿no? Entre todos. Interesante. Ahora, Sí, no sé en México, ¿no? Cómo está el tema de este documento, porque es un documento universal, ¿no? No es un documento así nomás, es un documento, qué sé yo, universal, ¿no? Firmado por Vaticano y por la Iglesia Luterana. Entonces, en México me imagino que deben haber o hay jornadas al respecto, ¿no? No lo sé. bueno, pues, enterados, ahora sí que solamente la jornada de oración por la unidad de los cristianos es así como que lo que más conocemos, pero sí desconocíamos la existencia de este documento. Y la verdad me parece muy interesante porque ahorita avanzando en lo que me mandó, también Sí, están las justificaciones, precisamente que es de lo que habla el cual, este mismo, ¿no? La así. justificación. Ajá. Y como usted verá, dice, ¿no? Jesucristo, miren, hablamos en común ya, tanto Ujú. católico como protestante, decimos juntos, ¿no? Sí. Jesucristo es nuestra justificación. ¿Te das cuenta? Y hay un lenguaje conjunto, ahí están los textos bíblicos también, ¿no? También decimos, todo ser humano tiene necesidad de la justicia de Dios. ¿Te das cuenta? Y lo decimos juntos, ¿no? No por separado. También decimos juntos, la justificación es el perdón de los pecados. Y ese es el punto, hermana, central, que la justificación en sí, para el populorum, para las personas que tal vez no dominan teología, qué sé yo, porque esta palabrita justificación puede ser media teológica, ¿no? Pero así digámosle, en lenguaje popular, la justificación es el perdón de los pecados. ¿Te cuenta? Y lo Ujú. decimos juntos. Ahí en la declaración decimos, ¿no? Tanto católico como protestante, que la justificación es el perdón de los pecados, ¿no? Y también decimos que la justificación, ¿no? Es liberación del dominio del pecado y la muerte. ¿Te das cuenta? Entonces, el hecho de que Jesucristo nos perdona, eh, nos, eh, nos renueva en nuestra fe, hace pues que seamos liberados, ¿no? Y ya no tengamos miedo a la muerte. Eso es algo muy interesante, ¿no? Ahí también hay otro punto, por ejemplo, ¿no? Que también dice bíblico, ¿no? Dice, porque miren, dice justificación en la Biblia, no es solamente palabras nuestras, que dice que la justificación, ¿no? Es liberación, eh, digamos, de la maldición de la ley. Usted sabe que la ley antigua, ¿no es cierto? La ley hecha en el Antiguo Testamento, tenía ciertas cuestiones que se condenaban, ¿no? Se condenaban. Pero nosotros los cristianos, a partir de Jesucristo, la gracia de Dios a través de Jesús superó, ¿no? Superó la ley, no la anuló, pero sí la superó, ¿no? Porque la ley decía
maldito el que no cumple la ley, maldito el que no hace esto, ¿no? Es de la ley del Antiguo Testamento, pero bien sabemos que con Jesucristo, ¿no? La gracia de Dios, ¿no es cierto?, es el que nos hace superar todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces nosotros, los cristianos, hoy vivimos no por la ley, sino por la gracia. ¿Te das cuenta? Y somos Sí. perdonados no por la ley, ¿no? No por la ley de Moisés y qué sé yo, sino por la gracia de Dios, ¿no? ¿Y en quién? En Jesucristo nuestro Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, decimos también que la justificación es comunión con Dios. De hecho, toda persona que reconoce sus pecados, reconoce sus faltas y es perdonado, ¿no es cierto?, justificado por Dios, de hecho, ya mantiene una comunión con Dios. ¿Te das cuenta? Sí. Eso es lo que sostenemos, ¿no? Entonces, que la justificación es comunión con Dios. Y también decimos que la justificación a través de Cristo y por gracia mediante de la fe. Entonces aquí ambos, protestantes y católicos, estamos diciendo que a través de Jesucristo y por la gracia de la fe somos justificados, somos salvos, somos perdonados y ya no hay nada más que hacer. ¿Te das cuenta? Sí. Y también decimos que los justos viven por la fe que hace de la palabra de Cristo. Es lo que decía al comienzo, ¿no? Que Pablo en Romanos 1:17 dijo, el justo, es decir, la persona vivirá por la fe. Y esa es la parte esencial que hoy día, miren, católicos y protestantes decimos, ¿no? Que solo por la gracia podemos ser salvos y vivir, ¿no? Y otro elemento también que está ahí, es un elemento bíblico también, ¿no? Decimos la fe de los justos debe de obrar por el amor. Entonces, los que somos perdonados, los que somos justificados, los que hemos alcanzado la misericordia de Dios, nosotros tenemos que obrar por amor. Y en ese amor de Dios tenemos que darnos, acercarnos, servir, ¿no? Consolar, ayudar al que necesita. Entonces es el tema del amor el que nos hace, digamos, expresión de esa justificación, ese perdón de nuestro Dios, ¿no? Y también decimos que los justos, ¿no? Sucumben al pecado, debe de confesarlos para ser perdonados. Y esto es importante, estimada hermana, que aquí los dos decimos, para ser perdonado por Dios hay que confesar los pecados, ¿no es cierto? Hay que decirlo, hay que decir, sí, yo he pecado, yo he hecho esto, ¿no? No es que la justificación es así como un manto que viene y me cubre y ya soy perdonado y no pasa nada. No, aquí decimos que tiene que haber una actitud, ¿no? De arrepentimiento, de confesión, ¿no? Bueno, la Iglesia Católica practica mucho este tema de la confesión, ¿no? Sé que para hacer, por ejemplo, qué sé yo, acercarse a la comunión, sé que para algunas cosas es necesario, ¿no? Sí. Hacer la confesión, ¿ves? Entonces aquí también nosotros nos reafirmamos pues que no puede haber perdón, no puede haber justificación si es que no hay confesión de pecado. Y eso es algo importante que ahora tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Protestante lo reafirman desde el punto de vista bíblico, ¿no? Y también decimos que los justos se ocupan de su salvación. Entonces, el que es perdonado tiene que seguir trabajando por su salvación. No porque yo digo, ya, yo creo en el Señor me ha perdonado, ya soy libre, soy justo, se acaba todo ahí. No, tenemos que seguir, ¿no? Dejándonos llevar por el Espíritu de Dios, haciendo obras de caridad, tener nuestro tiempo de oración, tener nuestro tiempo de lectura de la palabra. Entonces, tenemos que nosotros seguir construyendo
nuestra salvación. No es que ya el Señor me perdonó y se acabó todo y no pasa nada. No, aquí decimos que el justo, el que es perdonado, tiene que ocuparse de su salvación, tiene que velar, tiene que hacer que su salvación se haga realidad, porque si no, se puede perder, ¿no? Se congela y no pasa nada. Entonces aquí decimos que el que es perdonado, el justo, tiene que seguir trabajando con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, por su salvación, ¿no? Para que no se quede congelada. Y también decimos que por la justicia de Cristo, todo hombre es justificado. Y esto es importante subrayarlo, ¿no? Solo por la justicia de Jesús es que todos somos justificados. ¿Se da cuenta? Y ahí están los textos bíblicos que sustentan esta, ¿no?, parte de que somos justificados por la gracia de nuestro Señor. Y aquí luego aparecen aquellas cosas comunes, ¿no? Aquellas cosas comunes a la cual nosotros, digamos, hemos firmado, ¿no? Y aquí aparece que dice, miren, juntos confesamos, ¿no? Que solo por gracia, mediante la fe en Cristo y su obra salvífica, y no por ningún mérito nuestro, somos, digamos, aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo que renueva nuestros corazones, capacitándonos y llamándonos a una buena obra. Esto es lo que en forma conjunta, miren, se ha afirmado, ¿no? Tanto protestantes como católicos, ¿no? Entonces, fíjense este tema, ¿no?, importante, que el tema de la gracia, ¿no? Ahora, aquí, digamos, la Iglesia, el Vaticano, por el lado izquierdo, y la Iglesia Luterana, por este lado derecho, tienen algunas posiciones que se suman al documento, ¿no? El Vaticano sostiene algunos puntos y también la Iglesia, o sea, pero la parte común está en el centro, ¿no? Ahí donde usted ve dos manitos juntos, esa es la parte común de ambas partes, ¿no? Y ese punto porque el documento tiene varios puntos, ¿eh? Tiene como más de 50 puntos, pero acá en el punto 19 dice, juntos confesamos que lo que atañe a su salvación, el ser humano depende, ¿no?, enteramente de la gracia de Dios, ¿no? Entonces ahí los dos concuerdan en este tema, ¿no? Ahí está el punto común. Hay otros temas también más adelante, ahí podemos ver, ¿no? Sobre el perdón y la justicia, ¿no? Ahí también ambas iglesias, ¿no?, católicas y protestantes, luteranas, sostienen, ¿no es cierto?, que juntos confesamos que la gracia de Dios perdona el pecado del ser humano y a la vez lo libera del poder avasallador del pecado, ¿no? Entonces, este es un punto común. Ambos se está de acuerdo en que la justificación viene, pues, por la gracia de Dios, ¿no? Y el perdón y la justicia viene, pues, de Dios, ¿no? Ahora, otro tema que está ahí común dice por la fe a través de la gracia, ¿no? Y es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Solo por la fe y por la gracia de Dios es que el ser humano es perdonado, redimido y justificado. Y en ese punto, tanto Vaticano como la Iglesia Luterana están de acuerdo, ¿no?, en este tema. A ver, hay otro punto ahí. Bueno, también aquí sobre qué pasa con el pecador, ¿no es cierto? Entonces, aquí ambos señalan, ¿no?, que juntos confesamos
que en el bautismo el Espíritu Santo nos hace uno en Cristo, justifica y renueva. Entonces, aquí ambas iglesias, ¿no es cierto?, luteranas y católicas, sostienen que en el momento del bautismo, ¿no?, en el momento en que el ser humano es bautizado, actúa el Espíritu Santo y ese Espíritu es el que hace que seamos justificados y renovados en nuestra fe, ¿no? Entonces, el justificado solo es perdonado por Dios, ¿no? Y acá viene otro punto que se está en concordancia acerca de la ley y el evangelio, ¿no? ¿Qué pasa con la ley, no? Nosotros reconocemos que la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, ha cumplido un rol muy importante, ¿no es cierto?, en su momento. Pero, ¿qué ha pasado? Que cuando viene Jesucristo, ¿no?, ya no estamos atados a la ley por sí, sino a la gracia. Entonces, no es que dejemos de lado o digamos, no, la ley no tiene nada que ver, sino consideramos que la ley del Antiguo Testamento fue prácticamente para el pueblo de Israel. Pero cuando vino Jesucristo, Jesucristo trascendió la ley. ¿Y qué hizo? Que ya no es por el cumplimiento de los 10 mandamientos, ya no es por el cumplimiento de los mandamientos que habían, sino ahora somos perdonados, ¿no es cierto?, santificados por la gracia de Jesucristo, ¿no? Entonces la gracia supera a la ley en este caso, ¿no? Y eso está firmado ahí en ese documento también, ¿no? Ahí están los puntos. Y también podemos ver, ¿no?, que ¿qué garantiza nuestra salvación? Y ahí en la Iglesia católica se dice, ¿no?, el ser humano, ¿no?, ¿qué dice? El ser humano, reconocemos sus propios defectos, puede tener la certeza de que Dios ha previsto su salvación. Eso por el lado del Vaticano. Por el lado de la Iglesia luterana, ¿qué dice? El creyente no debe, ¿no?, mirarse a sí mismo, debe mirar únicamente a Cristo, confiando en la seguridad de su salvación. Entonces, ¿dónde está nuestra garantía de la salvación? Está en Jesucristo, ¿no? ¿Y qué firmaron en forma conjunta? Ahí, juntos confesamos, el punto 34 del documento dice, juntos confesamos que el creyente puede confiar en la misericordia y las promesas de Dios, a pesar de sus flaquezas. Por la muerte y resurrección de Cristo, podemos construir sobre la promesa de la gracia de Dios nuestra seguridad de salvación, firmada por católicos y protestantes. Es interesante este punto, ¿no? Sí. Y sobre las buenas obras, entonces ahí también es un tema que fue uno de los problemas, ¿no es cierto? ¿Qué dice ahí Vaticano? Es interesante lo que Vaticano se expresa aquí. Dice, las buenas obras, ¿no?, posibilitadas por acción del Espíritu Santo, contribuyen a crecer en gracia para que la justicia de Dios sea preservada y se ahonde la comunión en Cristo. Y la Iglesia luterana, ¿qué dice? Consideran que las buenas obras del cristiano son frutos y señales de la justificación y no de los propios méritos. Y el documento en común, ¿qué dice, no? Juntos confesamos que las buenas obras, es importante, las buenas obras, una vida cristiana de fe, esperanza y amor, surgen después del perdón, de la justificación, y son fruto de ella. No es fruto de cada uno, sino es fruto de la misericordia y del perdón. Por consiguiente,
tanto Jesús como los escritos apostólicos amonestan al cristiano a producir las obras del amor. ¿Te das cuenta? No solamente es decir, sí creo en Dios, y no pasa nada. Acá se está diciendo, es importante creer en Dios, ser perdonado, pero hay que actuar, hay que hacer actos de amor, ¿no? Actos de misericordia. Y bueno, y el documento, como ustedes ven, termina ahí por un representante luterano que está firmando acá al lado izquierdo, y un representante, ¿no es cierto?, del Vaticano, y que se firma ¿cuándo? Se firma el 31 de octubre de 1999, ¿no? Y yo he notado en esta foto, le hice ver a mis hermanos en Perú, que esta foto nos muestra a la hora de la firma a un joven que está detrás, mirando, curioseando, ¿qué es esto? ¿Qué es? Y yo decía, esto es lo que nuestro pueblo debe tener esta actitud, preguntarse, ¿qué es este documento? ¿Qué significa haberse firmado en forma conjunta? ¿Qué significa decir, ahora ya estamos reconciliados, tanto católicos como protestantes, ¿no? Y eso creo que esta foto refleja eso, ¿no? A ese joven mirando ahí, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Bueno, ese es un poco, como le digo, ¿no? En breve lo que este documento nos está llevando, ¿no? A buscar la reconciliación conjunta, ¿no? Y seguir proclamando la palabra de Dios y seguir sirviendo a nuestro prójimo ahí donde estamos. Sí, como le comentaba, es bastante interesante. Lo desconozco si aquí en nuestro país se le haya dado pues difusión a este documento, que lo dudo, por lo menos a nosotros no nos ha llegado, pero pues nos muestra eso, como usted lo ha mencionado, todo aquello que nos une. Ajá, que a pesar de que podemos tener una opinión distinta o a lo mejor cercana a lo que ustedes piensan, finalmente se pueden unir las dos y de ahí salir estas justificaciones, como nos ha estado explicando en cuanto a este documento. También nos comentó que acaban de tener como, no sé, un retiro, reunión hace unos días en un convento. En este tipo de reuniones donde están pues unidos todos los cristianos de la denominación que sea, ¿qué es lo que realizan ustedes ahí? ¿Revisan este documento o tienen pláticas? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hemos tenido, digamos, 4 reuniones ecuménicas, llamemos, ¿no? Han participado la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, ha participado la Iglesia Anglicana, Metodista, Presbiteriana, Luterana, que son los que han firmado el documento en sí, ¿no? Hay otras iglesias evangélicas que todavía les cuesta, ¿no? Les cuesta aceptar que hay que sentarse a conversar. Hay iglesias evangélicas que todavía les cuesta, ¿no? Decir, el hermano católico es mi hermano, es mi hermana, les cuesta, ¿no? Entonces, hay problemas ahí todavía, entonces ellos no participan mucho. Algunos sí, algunos no, pero ¿qué hacemos? Tuvimos 4 reuniones al respecto ecuménicas. La primera reunión fue celebrar juntos, ¿ah? Miren, juntos, católicos y protestantes, en la iglesia luterana, el 31 de octubre, celebramos el 30 de septiembre, celebramos el Día de la Biblia. ¿Y esto por qué? Porque un 30 de septiembre de 1438, creo, San Crisóstomo tradujo la Biblia de la Vulgata, lo tradujo, ¿no es cierto?, a un lenguaje que se llamó la Biblia de los. Eso fue una apertura, ¿no?, que San Crisóstomo tradujo de la Vulgata, de latín, lo tradujo a un idioma más. Entonces, 30 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día de la Biblia. ¿Y qué hicimos? Celebramos juntos, católicos, protestantes, qué sé yo,
en un culto donde participaron en la oración, en la reflexión, ¿no? Un sacerdote hizo la prédica, mire, hizo la prédica, una monja hizo una reflexión y participaron jóvenes. Esa fue nuestra primera jornada. Después hemos tenido 2 jornadas acerca de este documento, donde hemos revisado y estudiado este documento, y el primero fue en la YMCA, que es la IMCA. Creo que en México también existe la IMCA, ¿no? La YMCA, IMCA, ¿no? Creo que sí. Porque es una institución mundial. Bueno, en esa institución, ¿no? IMCA, donde participan también católicos y protestantes, tuvimos nuestra primera jornada de estudio. ¿Y quiénes participaron? Un sacerdote y un pastor. Y juntos analizamos este documento. Una segunda jornada de este documento lo hicimos en un seminario católico. Fíjense, en un seminario católico que prepara sacerdotes. En ese seminario nos reunimos para estudiar juntos este documento. Interesante. Y la cuarta reunión, que ya fue un poco el broche de oro, fue que el 31 de octubre nos reunimos en un convento, ¿no? En un monasterio de monjas de retiro. Ahí celebramos juntos, ¿no? El Día de la Reforma y recordamos este documento. Y ahí tuvieron la reflexión un sacerdote, un pastor, participó el coro de las monjas y el coro de la Iglesia Metodista, tuvimos momentos de recordar el bautismo, ¿no? Que nos une a todos, nos dimos el abrazo de la paz, oramos y terminamos con un ágape, ¿no? Un compartir ahí en ese convento. Esas son las 4 jornadas, hermana, que hemos tenido con respecto a este documento. Así que para mí ha sido muy fructífera, ha sido para mí una bendición y una alegría, ¿no? De haber participado de forma conjunta, y más aún mi gozo es hoy, que me permite estar frente a ustedes, hermanos mexicanos, ¿no? Compartiendo esta experiencia de fe, de solidaridad y de comunión conjunta, ¿no? Que es lo que el Señor nos llama. Sí, así es. Y ahorita estaba pensando también dentro de los puntos que tenemos en común, el que, no sé, dentro de la estructura de la organización de la Iglesia Metodista, nosotros también tenemos obispos y ustedes también tienen obispos. Entonces, no sé, nos podría platicar también acerca de cómo está estructurado dentro de la Iglesia Metodista, pues qué cargos o qué funciones hacen cada uno de los integrantes. Ya, bueno, nuestra Iglesia Metodista en general está conformada por laicos y laicas, que son seculares, ¿no? De allí surgen los llamados predicadores, los llamados misioneros, y de ahí surgen también los que son vocacionados para ser pastores, ¿no? Entonces ellos se preparan en un seminario, estudian 5 años, ¿no? Igual que en seminario católico, un sacerdote, y cuando ya terminan sus estudios, digamos, postula a ser ordenado sacerdote. Y en nuestra iglesia, para nosotros, el sacerdocio está, digamos, dado tanto para mujeres y como para varones. Y ahí hay una diferencia tal vez en la iglesia católica, ¿no? Porque en la iglesia católica no ordenan sacerdotisas, ¿no? Solamente sacerdotes. Bueno, en nuestra iglesia metodista ordenamos mujeres y varones como sacerdotes, como pastores, ¿te acuerdas? Y de ahí los pastores asumen cargos de superintendencia, es decir, supervisan, es lo que un arzobispo creo hace en la Iglesia Católica, supervisa un grupo, ¿no? Una diócesis, ¿no? Bueno, de ahí se eligen los superintendentes, que son
que son ejercidos tanto por mujeres como por varones, para supervisar la obra. Y de allí, ¿no? De ahí surgen los candidatos o llamados a ser obispos, y también ordenamos obispos, ¿no? En Perú no hemos ordenado todavía obispas, pero en Estados Unidos y en otras partes del mundo sí se ordenan mujeres obispos, ¿no? ¿Y cuál es la función? La función es dirigir la obra nacional, ¿no? Llevar la obra adelante, representar a la iglesia, ¿no? En todos los niveles. Y esa es entonces nuestra estructura. Entonces, ¿cuál es nuestra base? El laicado, ¿no? Todos tienen participación, tenemos una actitud democrática, todos participan, todos tienen la libertad, y nosotros tenemos un espíritu de diálogo y de servicio, ¿no? Para nosotros es fundamental predicar la palabra y servir al prójimo. ¿Se cuenta? Entonces, esa es más o menos nuestra estructura mundial, digamos, ¿no? De laicados, el sacerdocio, la superintendencia y el obispado, ¿no? Ya. Y digamos que, ¿qué figura dentro de la estructura de ustedes sería similar a la del Papa? No sé. Ah, claro, el Papa en en el caso de ustedes es el representante, pues, ¿no? De toda la Iglesia católica, ¿no? Pero la diferencia es que aquí la Iglesia Católica es una iglesia nucleada universalmente y hay un solo Papa a nivel universal. En el caso nuestro, no tenemos digamos, un líder así como el Papa, ¿no? Cada obispo ejerce en su país o en su región. Entonces no tenemos un obispo, diríamos, similar a lo que el Papa hace, ¿no? No, tenemos concilios, pero no tenemos, digamos, un representante así como el Papa con todas las facultades que tiene a nivel mundial. Cada obispo ejerce su jurisdicción en la iglesia y se reúnen los obispos y conversan y dialogan. Sí, eso era lo que Diferente iba a preguntar, que si se reunían para tomar decisiones en conjunto o qué era lo que así es, hacían. así es. Tenemos un concilio de obispos a nivel mundial y ahí se reúnen todos los obispos de todas las iglesias en el mundo, ¿no? En este caso metodistas, y en ese concilio un obispo ejerce la presidencia, ¿te acuerdas? Y ese obispo es el que preside el concilio. En el caso de la Iglesia Católica, no, en la Iglesia Católica el Papa es el que hace eso, ¿no es cierto? Bueno, esa es la estructura nuestra, ¿no? Ya. Y también otra de las diferencias es que allá también, bueno, creo que ordenan sacerdotes o obispos casados, ¿no? Sí, sí. Bueno, ese es otro detalle tal vez, ¿no? Digamos, el celibato en la iglesia metodista no es, llamémosle así, impuesto, ¿no? El que quiere ser célibe, que lo sea. Y el que se desea casarse, como dice Pablo, ¿no? Pablo dice, ¿no? El que desea abstenerse, que lo haga. Pero el que no, se da cuenta. Entonces, en la iglesia católica, eso está, digamos, ya determinado, ¿no? Con respecto a ese punto. Pero en la iglesia metodista, no, los sacerdotes, los pastores, la verdad, pueden casarse o pueden estar solteros. Los obispos, lo mismo, ¿no? Es lo que pasa también en la iglesia ortodoxa. En la iglesia ortodoxa los patriarcas se pueden casar, pero en la iglesia católica no. Ahora, sabemos que en el interior de la iglesia católica hay todo un movimiento, ¿no? Que está queriendo, ¿no? Incorporar a la mujer en el sacerdocio, y también hay un movimiento, ¿no es cierto?, que quiere incorporar que los sacerdotes, los obispos se puedan casar. Bueno, pero ese es un tema Sí. ya que le corresponde a la iglesia católica. Sí, de hecho, ha habido gente sobre todo, tengo entendido, pastores o sacerdotes anglicanos, no sé cómo se le llame, que han regresado a la Iglesia Católica y que están casados. Ajá. Sí, sí, pues. Claro, la iglesia anglicana se pueden casar. Pero ¿qué pasa cuando vienen a la iglesia católica?
los reciben como tales. Ujú. Y pues, Sí, sí, porque acá luego de repente la gente dice, ay, es que como el padre está casado. Entonces, sí, pero muchos de ellos, de los que están casados, a veces ignoramos que vienen precisamente de estas iglesias que se separaron, ¿no? claro, donde se permite, en la iglesia anglicana se permite que los sacerdotes, los pastores, los obispos, hombres y mujeres se puedan casar, ¿no? Entonces ahí no se aplica el celibato, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando uno de ellos pasa a la iglesia católica? No se puede dejar de casar. No, pues no. Entonces lo reciben como tal. Pero yo creo que son excepciones a la regla. Sí. Sí, son pocos los que hay, pero sí, sí, sí se ha dado el caso. Pero a veces dicen, ay, ¿cómo? Levantan así como que la gente pone el grito en el cielo, pero pues ahora sí que esa es la justificación. Ajá, el que vienen de iglesias que fueron separadas o que son separadas, ¿no? Y pues, Sí, así es. no, no, pues, obispo, pues es interesante todo lo que nos está platicando y sobre todo esos diálogos que se están dando, ¿no? Con esos acercamientos ya con la Iglesia Católica y que veamos las cosas buenas que nos unen, ¿no? Y no, pues todo aquello que nos pudiera separar. Ujú. Y Mire que el arzobispo de Perú firma el documento que se ha hecho, el representante de la Iglesia Católica en el Perú, él firma el documento. Y él ha mandado representantes al diálogo, a los diálogos y todo. Entonces, hay una participación activa, ¿te das cuenta? Desde la Iglesia Católica. Pero no sé en otros países cómo es que se ha dado esto. Por lo menos sé que en Perú se ha hecho esto y la Iglesia Católica ha sido muy activa, miren, muy activa en este tema. Mejor dicho, no ha sido pasiva, no ha sido, digamos, en segundo plano, no. Ellos han sido los más activos en este tema de la firma del documento. Y por eso hemos celebrado 25 años. sí. Se oyen poquitos, pero no, son bastantes. Son bastantes años y no sé, ¿qué ha pasado desde la firma, desde el 99 creo que fue, a la Sí. fecha? O sea, ¿qué tipo de avances se han ido dando? Bueno, yo sé que, como digo, ¿no? Hay algunas iglesias que les cuesta, tanto católicas como protestantes, les cuesta aceptar, ¿no? Que ha habido una reconciliación, les cuesta a algunos aceptar, pues, que la gracia de Dios no tiene límite. Entonces, eh, sé que hay algunas iglesias que no lo han promovido el documento, ¿no? Porque como le digo, es un documento universal, ¿te das cuenta? No es un documento que siguió solo para los luteranos, solo para los católicos, no, es un documento que se ha firmado universalmente por la representación de Vaticano y la representación de la Iglesia Luterana en Alemania como un acontecimiento histórico mundial. Entonces, ese documento que se ha firmado es válido para todas las iglesias cristianas, ¿no es cierto?, en el mundo. Y ahí está pues México, Perú, Panamá, Estados Unidos, todos los países. Ahora, ¿qué ha pasado o qué está pasando con la difusión de este documento? Con la puesta en práctica de todo lo que se dice ahí. Ahí creo que no sabemos mucho. Por lo menos en Perú, le puedo decir, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando activamente. Es cierto, falta todavía llegar a muchas personas, ¿no? Los mismos sacerdotes han dicho que dentro de la Iglesia Católica todavía hay personas que les cuesta aceptar que hay ya una reconciliación. Bueno, y en la Iglesia Evangélica también hemos considerado de que todavía hay hermanos que todavía les cuesta, ¿no? Caminar juntos, tomarse de la mano, participar juntos con hermanos católicos, ¿no? Cuesta. Pero yo creo que hemos avanzado
bastante al respecto, ¿no? Sí, Porque hay que aprender mucho. sí, y bueno, ahorita que estaba pensando también, en cuanto a los laicos, ¿ustedes les informan sobre este documento? ¿Ha habido también pláticas con ellos respecto a estos diálogos? Sí, nosotros tenemos, cada distrito nuestro y a nivel nacional tenemos ahora un medio de comunicación que se llama el WhatsApp, ¿no? Entonces, por el WhatsApp, nosotros hemos informado a toda la feligresía, a todos los pastores, acerca de las actividades, acerca del documento, como usted está ahí. Inclusive usted ha visto que este documento está hecho en QR. ¿Se da cuenta? Que usted puede con su celular enfocar y se entera de todo. Entonces, todo eso nosotros hemos dado a conocer, ¿no? En nuestras iglesias, y por eso es que en las reuniones han participado muchos laicos también, ¿no? Muchos laicos. Sí, hemos visto la difusión y bueno, y seguimos todavía, creo, difundiéndolo todavía, ¿no? Porque no, a veces no todos se conectan al WhatsApp. A veces muchos reciben el documento, pero ni lo leen también, ¿no? Entonces, sí, es cierto, hay que seguir trabajando todavía, ¿no? Por eso estas reuniones conjuntas que ya nos hemos planteado, no solamente celebrar los 25 años, sino cada año de repente volvernos a reunir y volver a hacer un recuento y decir, bueno, ¿qué hemos avanzado? ¿Qué está pasando? Y eso es lo que estamos ahora en este momento, ¿no? Ya. Y bueno, antes de ya a la parte final, se va a unir con nosotros otro miembro de nuestro canal que se llama Alejandro Guzmán, que también quiere pues hacerle algunas preguntas. Ale, ¿cómo estás? Buenas ¿Ya? noches. ¿También? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Aurora? Reverendo Jorge, ¿cómo está? Buenas noches, hermano. Pues es un gusto el poder recibirlo, entablar esta conversación interesante que nos ayuda a ampliar más el horizonte de estas diferentes denominaciones cristianas y ese diálogo interreligioso tan necesario hoy en día para poder establecer precisamente estos lazos de hermandad y encontrar puntos de encuentro que nos permitan unirnos en torno a Jesucristo. Creo que eso es súper, súper importante y precisamente hace algunos días, exactamente el 23 de octubre, teníamos como invitada a Mónica Villanueva, una persona que es miembro del Centro Cultural José Pío Asa, y estábamos comentando esta influencia y estos frutos buenos que también ha tenido el Concilio Vaticano II, y precisamente salió al tema el fallecimiento, bueno, en esos días acaba de fallecer, tenía como 2 semanas de fallecido Gustavo Gutiérrez, ¿no? Ah, Un pionero de la teología de la liberación allá en Perú, filósofo, teólogo y sacerdote a partir de 1959 y después sacerdote dominico en el sí. 2001. En torno a Gustavo Gutiérrez, eh, ¿qué opinión le merece, reverendo Jorge Bravo, en el sentido de poder establecer dentro del Perú y en toda Latinoamérica esta visión eh, acerca de los pobres como una opción preferencial del cristianismo, que es una de las propuestas, uno de los principales ejes de la teología de la liberación? Bueno, esto, como le decía a la hermana, arranca o comienza con Vaticano II, ¿no es cierto?, en Colombia. A partir de ahí es que la Iglesia Católica abre puertas para mirar un poco más allá de lo legal, lo estructural, y comienza a mirar a quién, a los sujetos más pobres, ¿no? Aquellos que sufren, aquellos que están abandonados.
Y Gustavo Gutiérrez lo que hace para mí es captar todo ese pensamiento del Vaticano II y lo plasma, ¿no? En su libro Teología de la Liberación, que en verdad, ¿no?, es la opción preferencial por los pobres, ¿no? Y eso, para mí, y yo lo digo porque cuando estuve estudiando en el seminario, en ese tiempo, para mí fue de mucho interés leer sus libros de él, especialmente Teología de la Liberación. Lo he leído como 3 veces, y para mí, Gustavo Gutiérrez renovó, ¿no? Y digamos, y le dio un mayor alcance, no tanto a la Iglesia Católica, sino también a todas las iglesias cristianas, de aperturarse a mirar al pobre como un sujeto teológico. Eso, ese es su gran aporte de Gustavo Gutiérrez, ¿no? Y eso genera pues también los famosos los movimientos de base, ¿no? Generan otras formas de acción de comunidades, ¿no?, de base, en la cual pues se acercan a esta gente pobre, ¿no? Yo lo valoro mucho y para mí ha sido de mucha influencia su pensamiento y teología, ¿no? Como otros también, ¿no? Hay otros teólogos también católicos muy buenos, ¿no?, que también han escrito desde los años 60 al 70 todo este tema de la liberación, ¿no? Hay no solamente Gustavo Gutiérrez, hay otros sacerdotes también han escrito, ¿no?, acerca de este Claro, tema de la opción diferencial por los pobres. Sí, y eso yo qué creo que bien. revolucionó la iglesia, tanto católica como protestante, porque no todos estaban de acuerdo, no todos querían, ¿no?, asumir eso. Y bueno, usted sabe, la década del 60 y la década del 70 ha sido unas épocas turbulentas en América Latina, ¿no? Sí. Entonces, justamente esta teología coadyuvó, ¿no?, a este sentir de, ¿no?, optar por la gente más necesitada. Y yo creo que su Ujú. legado sigue vigente hasta ahora, ¿no? Ya. Sí, bueno, Y claro, y a raíz del fallecimiento de Gustavo Gutiérrez, ¿usted a quién considera que es el actual o quiénes son los actuales representantes de esta teología en Latinoamérica, ya sea dentro del cristianismo católico o del cristianismo protestante o bien de alguna otra religión? ya. Mire, justo su pregunta calza cuando nos enteramos del fallecimiento de Gustavo Gutiérrez. Lo primero que yo puse en el WhatsApp, ¿no?, ecuménico, porque tenemos un WhatsApp ecuménico, yo puse esta pregunta: ¿y ahora quién asume la posta? Esa fue mi primera pregunta, ¿no? Cuando ahora, ¿quién asume la posta? Y en verdad, nadie ha dicho todavía quién, ¿no? Se dice, bueno, hay que seguir pensando, qué sé yo, pero mi pregunta fue como la que usted está haciendo ahora, ¿no? Ya, partió a la patria celestial Gustavo Gutiérrez, está con el Señor, cumplió, hizo su libro, todo. Entonces mi pregunta fue esa, ¿no? Y ahora, ¿quién asume la posta? Y esa es una pregunta que, como usted lo está mencionando ahora, ¿quién? O quiénes también, ¿no? Porque no solamente uno. Y yo creo que ese es un tema que tenemos que nosotros en la iglesia cristiana ir, ¿no?, descubriendo quién o quiénes son esos actuales representantes de este pensamiento, ¿no? Hay voces, por supuesto, hay voces, hay muchas voces, pero no como la dimensión, pues, ¿no?, de Gustavo Gutiérrez. Ah, En la iglesia metodista había un teólogo llamado Miguel Bonino, que también optó por esta línea de la teología, ¿no?, de la liberación. Bueno, pero ya también murió, pues, ¿no? Y hay varios que ya han fallecido. Entonces la pregunta es esa: ¿quién o quiénes ujú, asumen esta? Es algo que tenemos que ya, hacer juntos, creo yo.
Sí, sí, sin duda no es una tarea fácil porque esta, pues esta postura que asumía Gustavo Gutiérrez en paz descanse respecto a mirar las estructuras sociales injustas que establecían dentro de los países latinoamericanos esta clase pobre o esta injusticia hacia los pobres, incluso también dentro de la iglesia cristiana, el clericalismo, que es, lo asumía o él lo entendía como una postura que se alejaba de las bases, ¿no? Del pueblo, de las masas, pues no es nada fácil y también tiene su riesgo porque pues también toca fibras sensibles que eh, pues asumen las personas que ostentan algún tipo de poder. Entonces, creo que es un compromiso y una tarea pendiente muy importante, ¿no? Dentro de la, Sí, creo yo. sí, por ejemplo, ¿no? Las comunidades de base surgen a partir de este punto, ¿no? De este tema, ¿no? Cómo desligarse de la estructura férrea de la iglesia a establecer comunidades de base más flexibles, más cerca al pueblo, ¿no? Y donde no se tenga que depender totalmente de estructuras, ¿no? ¿Cómo es? Sí, eso generó pues este tipo de teología. Ahora, mi pregunta a mí sería, desde México, ¿qué perspectiva ustedes tienen? Quién puede asumir esta posta? No sé, en México, en algún lugar. Eh, ¿Hay alguna señal? ¿Hay algunos indicios de que hay candidatos? Uh-huh. Bueno, en realidad, en mi opinión, creo que no hay un líder, digamos, que asuma ese compromiso de una teología liberal, ¿no? Creo que en México hay más em, una postura oficial de la Iglesia más orientada a una teología dogmática, ¿no? Y tradicional. O sea, realmente el cuestionamiento sobre la pobreza, sobre la situación de los pobres, creo que desde una postura cristiana no hay como una postura que pueda asumir abiertamente una defensa o eh, una situación que pueda favorecer a los pobres, ¿no? O más bien es una cuestión eh, ausente, una postura ausente de asumir una cuestión política o económica. O más bien se establece la postura teologal, ¿no? Entonces, ese es mi Bueno, punto de vista. hay que seguir Oiga, buscando e indagando. sí. Oye, reverendo Jorge, bueno, cambiando un poquito el tono de la conversación, quisiera que nos compartiera un poco sobre lo que usted personalmente hace antes de dormir, es decir, cómo vive en su soledad, en su intimidad, su espiritualidad al terminar el día, ¿no? Antes de dormir, ¿qué es lo que hace? ¿Qué lee? ¿Qué oraciones realiza para poder terminar la jornada? Bueno, sí, yo, como digo, como obispo emérito, porque los obispos eméritos son los que hemos sido obispos, pero ya no estamos tanto en la función, sino hay otro obispo, ¿no? Pero los que han sido obispos pasan a ser obispos eméritos, ¿no? Que colaboran con el obispo vigente, qué sé yo. Yo, en ese sentido, tengo una disciplina en mi vida espiritual. Yo muy temprano siempre doy gracias al Señor, oro al Señor. Yo como obispo tengo mi esposa y tengo 2 hijos, ¿no? Entonces yo comparto con ellos, me gusta escribir, ¿no? Me gusta hacer reflexiones, los sermones,
leer la Biblia en su momento, leer libros de teología, salir a visitar a las personas, a los enfermos. Como iglesia local tenemos una ayuda a un asilo de ancianos y de personas con discapacidades, y cada 15 días vamos y le llevamos la palabra, le llevamos algún refrigerio, le llevamos alegría y también le llevamos un poco de compañía, ¿no?, a estas personas. Y luego de realizar todas estas actividades, bueno, en la noche, bueno, me pongo a orar y le doy gracias al Señor, ¿no?, por todo lo que ha sucedido. Oro por mi familia, mis hermanos de la iglesia, por la iglesia en el mundo, bueno, por las diversas situaciones que están pasando en nuestro país, en nuestro continente y en nuestro mundo. Entonces siempre, digamos, estoy en esa constante relación con nuestro Dios, ¿no? Ok. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos parte de su jornada, de sus actividades de cada día y esa forma de finalizar el día siempre en la compañía de nuestro Señor Jesucristo. No le paso la palabra a Aurora para ir cerrando ya esta conversación y ya lo podamos dejar descansar, y ojalá no sea la primera y la última vez que pueda estar con nosotros. Sí, Gracias María, por la invitación. Yo siempre digo como los scouts, siempre listo para poder servir. sí, no, y de nueva cuenta, muchísimas gracias, obispo, porque de verdad ha sido muy gratificante esta noche y hemos entablado un diálogo interreligioso para conocer un poco más de la Iglesia Metodista y para conocer los acercamientos a través de este documento que se ha realizado en conjunto, como usted lo dice, para la Iglesia Universal de Cristo. O sea, quitémonos las denominaciones, sino para la Iglesia Universal, para todos los seguidores de Cristo, ¿no? Amén. Y muchísimas gracias, obispo, y nos gustaría mucho que realizara la oración final, como usted lo sabe hacer. Bien. Oramos. Oh Señor, te damos gracias por habernos permitido establecer esta relación con mis hermanos de México y otros más que nos están viendo. Sentimos, Señor, que tu Espíritu Santo está con nosotros, que tú, Señor, nos animas a seguir proclamando tu palabra en todo tiempo y lugar. Ahora, Señor, te pedimos tu santa bendición, que nos cuides y nos proteges. Que tú, Señor, cuides a nuestras familias, cuides a nuestro país, bendice a nuestros gobernantes también, Señor, para que tengan sabiduría y hagan lo correcto. Señor, una vez más te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y que descanse, y muchas gracias. Gracias y saludos a tu familia. Me voy a dormir muy bendecido. Gracias. Por haber participado con ustedes. Muchísimas gracias y saludos a su esposa y a sus hijos. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Nos estamos viendo en cualquier momento. Claro que sí, seguimos en contacto. Muy bien. Que descanse. Y bueno, otra vez agradeciendo al obispo emérito de la Iglesia Cristiana Metodista del Perú. De verdad ha sido grato porque nunca me imaginé que hasta iba a echar la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, hay muchas cosas que nos acercan. En alguna ocasión, hace algunos meses, Ale, no sé si te acuerdas que tuvimos a un sacerdote que nos había comentado que, no me acuerdo si era peruano, ecuatoriano, no recuerdo, pero nos había comentado que su mamá era de cristiana separada, y que había muchas cosas que eran muy similares a la Iglesia Católica, que de hecho él nació en una familia protestante, ¿no? Pero empezó a hacer ojitos la Iglesia Católica y su mamá, de hecho, creo que era pastora. Y fue así como que, ay, ¿cómo es posible que mi hijo va a ser sacerdote? Pero que él
le ha mostrado tanto amor a la Iglesia Católica, a la Virgen María, que ha hecho que hasta su mamá les diga a sus hermanos de comunidad, ¿sabes qué? Con mi mamá María no te metas. Entonces, Ujú. ahorita he encontrado muchos puntos en común, aparte de lo que él nos dijo en el documento, muchos puntos en común que tenemos y pues es bonito tener este tipo de diálogo y finalmente recuperar a todos aquellos que se separaron por las cuestiones que hayan sido, ¿no? Como ha dicho él, también hay iglesias, sobre todo las más nuevas, que se han desprendido de los metodistas, de los anglicanos, presbiterianos y todo esto, eh, evangélicos y otros que sí, como que son más reacios, ¿no? A unirse, a platicar con los católicos e incluso con metodistas o luteranos, o cualquier otra denominación, Ujú. ¿no? Sí, pues estas separaciones que se han dado históricamente, pues, pues también con otros elementos, ¿no? Como son los biológicos, también están intervenido cuestiones políticas, económicas, también por pugnas eh, entre, entre miembros de la misma iglesia por ostentar pues, un cargo político. Y bueno, pues se ha mantenido también a lo largo de la historia gracias a eso y pues siempre es bueno volver a eh, conocer cuáles fueron esas causas para poder eh, limar asperezas o volver a unir aquello que se separó de forma eh, pues temporal, ¿no? Bueno, por cuestiones temporales, históricos temporales. Y el sacerdote que mencionas, sí, la verdad no recuerdo tampoco el nombre, pero sí me acuerdo que su mamá tenía un gran cariño a la Virgen de Guadalupe. ¿Mm? Justamente la defendía con mucho fervor, ¿no? Que decían, no, 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 a ver, lo que quieran, pero con mi Virgencita de Guadalupe no se mete. Entonces creo que la Virgen María es un punto de encuentro entre religiones de diferente credo, ¿no? Por ejemplo, entre el Islam y el Sí. cristianismo, la Virgen María es un punto de encuentro que los musulmanes pues, respetan a la Virgen María. Incluso el nombre de Guadalupe pues tiene su origen árabe, ¿no? Que significa el cauce del río. Entonces, eh, ese nombre, María de Guadalupe, es muy significativo porque precisamente Dios, al mandar a la Virgen María y asumir el nombre de Guadalupe, María de Guadalupe, Santa María de Guadalupe, que es el nombre que le da a Juan Bernardino, el tío de San Juan Diego, pues ahí está implícito la unidad entre el judaísmo entre el judaísmo y el islam, ¿no? María, nombre de origen judío, que significa la más hermosa, la más bella, y Guadalupe, que significa cauce de. em, y bueno, es como dato extra. Entonces, creo que la unidad de los cristianos es posible y es lo que justamente este, nuestros papas últimos y también el Papa Francisco, el Papa actual, pues hacen esos esfuerzos para que volvamos a hacer un solo cristianismo y las denominaciones que se han desprendido a lo largo de la historia pues puedan volver a casa, pues puedan volver al tronco original. Sí. Y pues esta noche hicimos ese diálogo bastante interesante con el obispo emérito de la Iglesia Metodista del Perú y agradecemos también a Marcos Nodre que nos haya pasado el contacto. Y miren, como dijo el obispo, estuvo haciendo grabaciones en Marcos de esta reunión que tuvieron hace poco y ahí fue donde él se acercó a él, al reverendo, y
pues se dio ese diálogo y lo convenció para aceptar esta plática. Y pues estamos muy agradecidos también con Marcos y con el reverendo Jorge Bravo, obispo emérito de la Iglesia Metodista del Perú. Y pues saludos también a toda su comunidad, porque seguramente pues nos están viendo o nos van a reproducir posteriormente. Entonces también saludos a toda la comunidad metodista, a todos nuestros hermanos en Cristo metodistas. Y pues bendiciones para todo el pueblo de Perú también, ¿no? Y bueno, Ale, no sé si quieras agregar algo más. Pues saludos a todos los peruanos. Hemos tenido semanas consecutivas con invitados de Perú. Y pues es un gusto volver a tener este programa, porque te acuerdas que creo que el año pasado tuvimos varios invitados desde Perú y bueno, hasta este año, hasta hace poquito con Mónica Villanueva y ahora el Jorge Bravo, pues volvimos a tener este acercamiento. Sí. De hecho, ya podemos considerar nuestra segunda casa Perú. Sí, es como de hecho, un tiempo estuvimos teniendo tantos invitados peruanos que decíamos que era nuestra segunda patria. Entonces, pues qué bueno, nos da gusto, volvamos a tener contacto. Y pues reiteramos que este canal está abierto para todas las personas que quieran compartirnos su apostolado, su fe, sus experiencias, de cualquier país donde hablen español, de preferencia. Y bueno, pues aquí estamos para servirles, pues para servir a la iglesia y hablando de extranjeros, saludos a Andrea Salas Sanabria hasta Costa Rica. Saludos también a Nájera y Karina, que es también una de nuestras Cineforo amigas, ambas. Es un gusto tenerlas esta noche con nosotros y que hayan presenciado este diálogo ecuménico y un diálogo bastante fructífero acerca de la Iglesia Metodista y pues las pláticas que se han dado ya con la Iglesia Católica. Pues nada más invitándolos a que hagamos esa oración por la unidad de los cristianos, que estemos siempre pensando en eso y que lo pongamos en nuestras intenciones, el que volvamos a ser pues el mismo pueblo, ¿no? Los mismos hermanos en Cristo que nunca debimos de haber dejado de ser. Y invitándolos también, la próxima semana vamos a tener hablando de otro tipo de, no podemos llamar de otra religión porque él es católico, pero el rito que él practica es un rito del modo oriental o del estilo oriental. Se trata de Mateo, que él es un católico copto. Ajá. Él está metido en esta onda del rito oriental y nos va a estar compartiendo, hablando de las diferencias entre la liturgia de Occidente y la liturgia de Oriente. Ajá, entonces también los invitamos a que lo sigan a él en sus redes sociales, búsquenlo así en TikTok como Católico Copto Mateo o Mateo Católico Copto. Les van a aparecer ahí todas sus informaciones que sube él en TikTok, bastante interesante. Y pues va a estar de nueva cuenta con nosotros platicando al respecto. Y ahora sí, nos vamos con nuestra oración a la Virgen María. También recuerden, ya este domingo en 8, creo que es 25, vamos a tener a nuestro padre de cabecera, al padre Ignacio Arroyo, platicándonos sobre el Adviento, ya que estamos, ese día vamos a estar a 8 días de iniciar el primer domingo de Adviento, entonces va a ser muy grato de nueva cuenta encontrarnos con él y que va a dar respuesta a todas las preguntas que se quedaron pendientes de la plática anterior, que fue sobre curación de enfermedades espirituales. Entonces, para que también si tienen ahí pensadas algunas cosas, pues ese es el momento en que le hagan las preguntas a él. Y ahora sí, vamos con nuestra oración final.
Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma olerá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me... Ya que me Ya, proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y antes de irnos, pues les queremos decir que somos sus amigos Aurora y Alejandro, y recuerden que siempre Santo Dios, cuídense. Y también los invitamos a que nos manden un WhatsApp al número de teléfono que viene en nuestra página de Facebook para que les hagamos llegar el catálogo que tenemos ahorita ya actualizado de todos los artículos religiosos que tenemos disponibles, algunos paquetes precisamente para esta Navidad y pues, si les interesa ahí podemos ver el costo de envío, o sea, sería el precio que viene ahí más el costo de envío. Entonces, pónganse en contacto con nosotros y muchísimas gracias. Que descansen y los dejo con el canto que escuchamos al principio. Y déjenme ver cuál era el canto que escuchamos al principio. Ahorita les digo. Y mientras, pues seguirlos invitando también. Ah, de veras, se me olvidaba, déjenme antes de irnos, el ponerles el video de esta nueva actividad que tenemos para las personas que viven aquí en la Ciudad de México o para los que vengan de visita. Ajá, esta actividad se llama Camina con Cineforo y se trata de que nos acompañen a recorrer el centro histórico. Nosotros los domingos, para nuestros seguidores, pues ya han visto algunos de los trabajos que realizamos en De Paseo, donde vamos a museos, conocemos un poco de la historia de las calles, fachadas y comemos algo rico en los distintos lugares gastronómicos que hay en nuestra Ciudad de México. Obviamente los gastos de alimentos y de algunos museos pues ya corren por cuenta de cada quien, pero pues estos más o menos los recorridos que tenemos y si les interesa ir con nosotros a Caminando con Cineforo, pues contáctenos al número de teléfono que tenemos en pantalla en unos instantes. Y ahí lo que vemos es el Palacio de Bellas Artes. Es el Palacio de Bellas Artes, y pues no hay un restaurante en específico, porque ya los que nos han visto saben que vamos recorriendo las diferentes calles y viendo todas estas opciones gastronómicas que a veces cuando pasamos no las vemos o nos quedamos solamente con los restaurantes más conocidos. Ese es el número que tenemos en pantalla al cual se pueden contactar. Es pues solamente para un cierto número de personas. Y de hecho este domingo probablemente tengamos un Caminando con Cineforo ya con dos de nuestros seguidores. Es una pareja a los cuales estimamos mucho, que es Julia Escamilla y su esposo. Y hay una probabilidad de que se lleve a cabo Camina con Cineforo con ellos y ya les estaremos compartiendo, entonces estén al pendiente de las transmisiones especiales de este domingo en su De Paseo con Cineforo. Y ahora sí los dejo con este canto que escuchamos al principio que se llama El Espíritu de Dios, que fíjense que lo cantamos en la Iglesia Católica, pero nos aparece que también es de la Iglesia Metodista, o sea, cosas que tenemos en común y que a veces desconocemos. Y que tengan una bendecida noche y que descansen y que Dios los cuide. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.